Buen día, el día de hoy les vengo a presentar el tema de leyes en materia electoral. ¿Qué son? Son las leyes que regulan la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Es decir, son las reglas que se manejan durante la selección de un presidente mediante las votaciones de los ciudadanos. ¿Cuáles son las más importantes? Las reglas generales descritas en la Constitución están desarrolladas de manera más específica y detallada en 4 leyes que regulan el derecho electoral a nivel federal, las cuales explicaré en breve. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales nace como resultado de los conflictos postelectorales del año 1988, que provocaron una serie de reformas a la Constitución Política aprobadas en 1989 y de la expedición de una nueva legislación reglamentaria en materia electoral federal. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 15 de agosto de 1990. Su primer presidente fue Fernando Gutiérrez Barrios, quien fungía como titular de la Secretaría de Gobernación. En esta ley se nos explican las reglas que tienen que seguir las campañas electorales durante el tiempo de elecciones. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral es el medio de defensa de los partidos políticos para impugnar actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales de las entidades federativas que puedan resultar determinantes para el desarrollo o del proceso electoral o el resultado del final de las elecciones. Básicamente es que los partidos políticos, en caso de tener algún problema, tengan un tiempo para solucionarlo y que así no afecte en los resultados finales para las elecciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes a esta ley orgánica. Esta ley indica de que si llega a haber un problema en las salas de la Suprema Corte de Justicia, se tienen que conocer para que se puedan resolver y no afecte a las campañas. Código Penal Federal. Se aplica en toda la República Mexicana para los delitos del orden federal. En este código se encuentran previstos algunos de los delitos del orden federal, reglas generales sobre delitos y responsabilidad penal, penas y medidas de seguridad y reglas sobre la aplicación de sanciones penales. Esta ley es principalmente en caso de haber algún problema legal. Las autoridades puedan intervenir para poner alguna sanción en caso de que sea necesario. ¿Cómo iniciaron? Fueron durante las elecciones presidenciales de 1976, donde José López Portillo fue el único candidato registrado para la contienda electoral. El PAN había declinado de presentar un candidato, y Arnoldo Martínez Verdugo, como candidato no registrado del Partido Comunista Mexicano, había recibido 1 millón de votos, los cuales no contaron al no tener un registro oficial. Obviamente, al no tener contrincantes que le pudieran hacer frente, José López Portillo ganó estas elecciones, lo cual dejó que la legitimidad del presidente José fuera cuestionado, a lo cual el presidente comprendió que se necesitaba una reforma política que desahogara la presión social que se había agudizado debido a la crisis económica que enfrentó desde su inicio. Habían 2 propósitos principales que se debían cumplir con la reforma, el primero fue revitalizar el sistema de partidos deslegitimados en las elecciones presidenciales de 1976, como el Partido Comunista Mexicano, y por otro lado era ofrecer una opción de acción política legítima. Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en 1977. Además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso. Con esta reforma se determinaba con la figura de diputados de partido e introducir el sistema de representación proporcional, además de incrementarse el número de diputados a 400, los cuales 300 eran uninominales y 300 plurinominales.
Además, redujo los requisitos para que los partidos obtuvieran su registro y también reconoció personalidad a las asociaciones políticas. Fin.